Bienvenidos jóvenes, en esta ocasión vamos a hablar sobre la historia de la biología y sus ramas. La biología es una ciencia que estudia todos los seres vivos, las relaciones que se dan entre ellos y el medio que los rodea. Por lo tanto, bio significa vida y logía significa estudio. Entonces, biología es el estudio de la vida. El término fue introducido en el año aproximadamente de 1800 y popularizado por Lamarck, el cual veremos más adelante. La biología se puede relacionar con otras ciencias, por ejemplo, la química, donde se analizan los cambios que ocurren dentro de los seres vivos. Por ejemplo, en la química funciona para realizar medicamentos. También estudia y analiza las biomoléculas y cómo ocurre la fisiología dentro de los organismos vivos. También se relaciona con otras ciencias como la geografía. En la imagen podemos observar un camello y el hábitat que lo rodea es un desierto. Ese animal vive en un bioma árido. Si lo comparamos con los pingüinos, se encuentra en el bioma polar. Al ubicar los animales, los relacionamos con el lugar donde viven, de acuerdo a su temperatura. Por ejemplo, no podríamos imaginar a un oso polar viviendo en los trópicos o a un tigre viviendo, por ejemplo, en la Antártida. Así que la geografía se relaciona con los animales y las plantas que habitan en ellos, así como las adaptaciones de los mismos. Algunas ramas de la biología que son relevantes son, por ejemplo, la botánica, que estudia todas las plantas, así como las algas. Aquí, por ejemplo, la ciencia que estudia los animales es la zoología, una ciencia que estudia los microorganismos tales como las bacterias y otros microorganismos como los protozoos es la microbiología. También existen ramas intraespecíficas, por ejemplo, la zoología estudia los animales, también estudia los peces, pero la ciencia específica que se encarga solamente de estudiar los peces se llama ictiología. Aquí podemos observar una imagen y la podríamos relacionar con la anatomía, que es la ciencia que estudia la estructura, cómo está formado un ser vivo, ya sea, por ejemplo, el sistema esquelético, el sistema muscular o el sistema digestivo. Bien, para hablar un poco de la historia de la biología, podemos agruparlo en 5 etapas fundamentales. Tenemos la etapa prehistórica, que es aquí, por ejemplo, en la imagen que observamos a los hombres con el mamut. En esta época, las personas estaban muy ocupadas tratando de sobrevivir, por lo tanto no tenían tiempo para analizar la información del medio que los rodeaba. Pero comenzó a preguntarse algunas veces el porqué de las cosas. Más adelante, en la etapa antigua, el hombre ya tenía un poco más de tiempo. No se la pasaba desplazándose de un lugar a otro de manera tan frecuente, sino que podía establecerse en algunas áreas. Así que él ya podría seleccionar las semillas al azar y sembrarlas donde podría producir mejores plantas. En esta época también surgen los que son los médicos brujos para curar enfermedades mediante el uso de plantas. Otra época importante fueron los siglos XV, XVI y XVII, donde comienza la biología con la experimentación en el periodo romano y medieval. En esta etapa aparece Leeuwenhoek y fabrica una lente bastante sencilla
para observar microorganismos. Esta fue una etapa importante. Ya en la época moderna, aproximadamente entre los siglos XVIII y XIX, a pesar de que ocurre una decadencia en la biología, aparecen aportes importantes de Mendel al estudiar la genética. Por ejemplo, si un guisante de color verde se mezcla con uno amarillo, ¿cómo sería la descendencia? Y pues ya en la última etapa contemporánea, las ciencias naturales llegan a su madurez en la medicina y la biología. Gracias al microscopio electrónico se descubren estructuras que antes no se hubiesen podido conocer. Además, aparece lo que es el trasplante de órganos y el mejoramiento genético, entre otras. Gracias por su atención, jóvenes.